Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de creación de nuevos hábitos y cambios de rutina. Recientemente te compartí por la pestañita de comunidad esta encuesta de aquí donde te preguntaba qué es lo que más te suele costar a la hora de crear esos nuevos hábitos. Las 3 respuestas obtuvieron votos, pero la más votada fue mantenerlos en el tiempo. La segunda más votada es empezar y la tercera más votada es saber qué necesitas. Así que he diseñado una serie con 4 vídeos donde te quiero compartir esas ideas, esos puntos claves y sobre todo esos puntos de reflexión que te van a ayudar a identificar dónde está sucediendo ese bloqueo y de esta manera incorporar esas acciones que te ayuden a hacer ese cambio que deseas. También te adelanto que empezamos con los grupos de apoyo en la escuela online y el primer grupo de trabajo va a estar orientado específicamente a esto, a darte ese kit de herramientas para crear un nuevo hábito o hacer un cambio de rutina que quieres, así que te dejo en la descripción el enlace directamente a la página donde encuentras toda la información. Sin embargo, como bien me comentaba uno de ustedes, si bien en un momento dado podemos conectar con alguna de estas razones con mayor intensidad, como las causantes de ese bloqueo, la realidad es que las 3 se retroalimentan, funcionan dentro de una red y en la medida que hay un desequilibrio en una o tenemos un déficit en una, pues eso va a afectar a las otras 2. Por eso he querido hacer esta serie donde en cada vídeo nos vamos a sentar en una fase en concreto. Y en el vídeo de hoy nos vamos a poner en el principio, en el punto de partida que es empezar, porque en muchas ocasiones nos cuesta empezar a generar ese cambio, empezar a incorporar esas acciones para conseguir crear ese hábito o hacer ese cambio de rutina si realmente parece que la queremos y lo tenemos muy claro. En el siguiente vídeo nos estaremos centrando en las otras 2 fases, que es justamente el saber qué necesitas y cómo mantenerlo en el tiempo y no acabar abandonando. En el siguiente vídeo pues vamos a hacer una sesión rápida de preguntas y respuestas relacionado con esas inquietudes que puedan tener ustedes con esa creación de nuevos hábitos y cambios de rutina. Y en el último vamos a hablar del diario de la disciplina, que va a ser una herramienta, un instrumento de ayuda justamente para mantener esas acciones en el tiempo. Así que si tienes alguna pregunta, alguna inquietud que venga a tu mente a la hora de crear algún nuevo hábito, quizás alguno que en estos momentos quieras hacer, algún cambio de rutina, puedes aprovechar los comentarios de este vídeo, aunque como te dije, también estaré poniéndolo en la pestañita de comunidad y en las historias de Instagram. Así que sin más, te doy las gracias por acompañarme un día más. Deseo de tu corazón que encuentres en este vídeo esas ideas para romper ese bloqueo a la hora de empezar a crear esos cambios y empecemos por el principio, que es justamente qué se produce en nuestro organismo, en nuestro sistema cuando queremos hacer un cambio. Y lo primero que tenemos que tener claro es que cada vez que queremos hacer un cambio, por mucho que haya sido meditado, elegido, razonado y planificado, eso le produce un estrés a nuestro cuerpo, entendiendo ese estrés como esa alteración, ese desequilibrio, ese shock por un entorno diferente. Lo que estamos haciendo es dándole a nuestro cuerpo unas órdenes para que cambie una forma de actuar, una forma de responder, una forma de procesar la información. Y claro, todo lo que saque a nuestro sistema justamente de ese equilibrio que le lleva a la supervivencia y el ahorro de energía, pues le causa esos momentos de estrés. Y justamente estas primeras sensaciones que se producen de forma natural en nuestro organismo como mecanismo de defensa y de protección para mantener ese equilibrio y esa seguridad que conoce, pues puede llevarnos a sentir esas dudas, esas inquietudes internas, esa inacción, ese bloqueo corporal, el darle muchas vueltas o incluso sensación de ahogo. Esto va a depender del tipo de cambio, de la persona y del punto de partida. Hay personas, como te decía, que al inicio, cuando ya conectan con estas sensaciones, pues ya son suficientes para no pasar a la acción. Sin embargo, hay que ir un poquito más allá porque no necesariamente siempre es así. Hay ocasiones en las que usamos estas sensaciones como excusas para no empezar, pero de base existen razones que requieren de esa atención y de esa mirada más atenta. Si lo piensas detenidamente, realmente empezar cualquier cambio, empezar una acción, por ejemplo, empezar a hacer más actividad física, empezar a incorporar la escritura como hábito de bienestar en tu rutina, realmente empezar comienza por ponerte a hacer. Es simplemente una fracción de segundo en el que decides, oye, pues mira, cojo lápiz y papel y empiezo a escribir.
Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta que ya estamos enredados en esa rueda de las justificaciones, en esa rueda de las excusas, en esas ruedas de ¿y si qué? O en ese sobreanálisis, pues hay que parar, detenernos un poquito más y quizás aquí estas reflexiones que te voy a compartir en el vídeo de hoy te puedan ayudar para detectar qué puede estar pasando. Y la primera reflexión tiene que ver con una pregunta ya conocida aquí en el canal, que es ¿realmente lo quieres? Y siempre te lo digo, esta pregunta puede ser muy chocante, pero es justamente el punto de Aquiles donde se encuentra ese bloqueo a la hora de hacer muchos de los cambios que creemos que queremos. Y es que una cosa es lo que creemos que queremos y otra cosa muy distinta a lo que realmente queremos. ¿Y por qué sucede esto? Pues justamente porque desde que nosotros nacemos vamos incorporando a nuestro sistema, a nuestros marcos de referencia, esas ideas, esas creencias, esos patrones, esas expectativas que van a ir moldeando también nuestra forma de relacionarnos con el entorno, con nosotros mismos y con las decisiones que tomamos. Y hay ocasiones en las que simplemente tomamos una decisión o queremos hacer algún cambio, queremos crear un nuevo hábito porque pensamos que debe ser así, porque quizás responde a una expectativa del entorno, sobre todo el entorno más cercano, el entorno familiar, el entorno laboral sobre nosotros, o una expectativa que nosotros mismos hemos generado, o simplemente porque pensamos que es lo que toca, ¿no? No nos hemos planteado nada diferente. O incluso también, como me decía uno de ustedes el otro día, que viendo reseñas o consejos de personas que tienen experiencia en ese campo y diciéndonos todos los beneficios y las virtudes que vamos a conseguir, pues claro, nos planteamos que para nosotros igual esa acción, ese cambio también va a ser positivo y empezamos a accionar desde ahí. Ese movimiento lo hacemos realmente desde esa expectativa, desde esa idea que tenemos, pero no ha pasado ese filtro de validación personal de ¿realmente es lo que quieres? ¿Para qué lo quieres exactamente? ¿Desde dónde te estás moviendo? Al final, esta lucha entre nuestras verdaderas necesidades, nuestros deseos y lo que estamos queriendo cambiar, pues se traduce en esa sensación de tira y de afloja, en esa lucha donde al final no nos sentimos tranquilos en ningún plano. No nos sentimos tranquilos porque porque no estamos accionando, no nos sentimos tranquilos porque, bueno, sí, creemos que estamos poniendo de nuestra parte, estamos realizando, estamos buscando alternativas, pero no pasamos a la acción y tampoco nos sentimos tranquilos porque al final nos sentimos insatisfechos, nos invalidamos a nosotros mismos. Al final esta lucha interna lo que hace es poner sobre la mesa esa invitación a la pausa y a la reflexión para preguntarte y validar si realmente ese cambio que tienes en mente lo quieres. ¿Lo quieres desde ti? ¿Para qué lo quieres exactamente? ¿Qué precio estás dispuesto a alcanzar para conseguirlo? Así que si te has sentido identificado en este punto, quizás es el momento de abrir esa caja de Pandora de las creencias, las expectativas y los patrones para realmente preguntarte si es algo que quieres, que vas a construir desde ti o simplemente es algo que has dado por hecho que tienes que hacer. Y muy relacionado con esto, la reflexión número 2, que es ¿qué hay detrás de esas resistencias que se están activando? Aquí en el canal tienes una miniserie, una pequeña lista dedicada al cambio y de hecho te voy a dejar en la cajita de descripción el enlace a este vídeo de aquí donde hablábamos de las diferentes fases en un proceso de cambio, ya que te va a dar un poquito más de luz en este aspecto. Y es que una cosa es lo que queremos a nivel racional y otra cosa muy distinta es lo que sucede a nivel interno, a nivel emocional. Como te decía antes, cada vez que nosotros hacemos un cambio se van a poner en marcha esas resistencias como mecanismo de seguridad y a veces vamos a identificar de forma muy clara cuáles son esas resistencias y sobre todo cuál es el origen y en otras ocasiones nos va a costar un poquito más, vamos a tener esa sensación de tira y afloja, de sí pero no o esa sensación de tener que estarnos justificando permanentemente y al final sentir que tampoco tenemos una respuesta clara. Normalmente cuando aparecen estas resistencias suelen estar muy asociadas al plano mental, relacionadas con las expectativas, con las creencias y con fidelidades, que quizás a priori no somos muy conscientes de ellas, pero que nuestro cuerpo sí está identificando como una barrera y de ahí nos mande esas señales de incomodidad y de resistencia. Y veámoslo con un ejemplo. Imagínate que tú has sido criado en un entorno en el que estar disponible para los demás, estar siempre dispuesto para ofrecer tu ayuda o ofrecer tu tiempo, de alguna manera anteponer incluso las necesidades de los otros a las tuyas propias, pues has sido considerado como buena persona. Y tú en este momento quieres incorporar un hábito tan sencillo como sacar todos los días un ratito para ti, para leer, para cuidarte, para escuchar música, un poco hacer esa cápsula en el tiempo donde solo te mimes y te prestes atención. Sencillo, ¿verdad? Aparentemente podríamos pensar que no hay mayor conflicto, que no están relacionados.
Sin embargo, cuando tú empiezas a planificar tu agenda, tú dices, ok, pues mira, todos los días voy a sacar la rutina de 5 a 5 y media para escuchar música, para meditar, para leer, etc. Ese ratito, como te decía, de mimo y de cuidado para ti. Y resulta que a pesar de esa planificación, pues un día te contacta un amigo, te contacta un familiar y te dice, oye, ¿me acompañarías esta tarde que necesito ir a hacer la compra y no tengo coche? Justamente en ese momento va a empezar un diálogo interno, una conversación como esas imágenes del diablo y el angelito de las que a veces no somos conscientes y que se producen en fracción de segundo. Por un lado dice, oye, de 5 a 5 y media recuerda que es nuestro ratito para ti, dile que vas a las 5 y media. Y la otra voz te dice, oye, no, ¿cómo vas a hacerle eso? Mira, vas y cuando vuelvas pues ya te dedicas el tiempo para meditar. ¿Cómo vas a hacer eso? Si tú ya sabes que cuando haces eso al final vas a acabar postergando y no lo vas a hacer. Bueno, pues si no lo hacemos hoy, mañana hacemos doble o mañana ya lo hacemos, no va a pasar nada. Tú ves siempre lo mismo. Al final ese diálogo va a estar muy relacionado con lo que te decía antes, con ese patrón adquirido, con esa idea, esa imagen mental que tienes de ti en esa situación concreta. Justamente aquí, la culpa y el miedo al rechazo pueden aparecer como protagonistas y al final decir, ok, mira, voy a comprar y sacrifico ese tiempo, ya lo recuperaré en otro momento. Y si esto se produce un día de forma puntual, perfecto. Pero normalmente lo que sucede es que se activa ese patrón de respuesta y al final, ¿qué crees que va a pasar? Que no vas a sacar ese tiempo para ti o te vas a sentir culpable, te vas a sentir egoísta si sacas ese tiempo para ti y pones esos límites. Así que como ves, crear un nuevo hábito va más allá simplemente de querer hacer ese cambio, tener el plan, tener las ganas, la motivación o el tiempo. Hay que bucear también en esa red de activación de esas resistencias que se están poniendo en marcha. Y te voy a dejar 3 preguntas que, como te decían, suelen estar muy relacionadas con la emoción del miedo y la emoción de la culpa. La primera pregunta que te quiero lanzar es, ¿qué sientes que pierdes? La segunda, ¿qué sientes que fallas? ¿En qué sientes que falla? Y la tercera, ¿qué temes que pase? Como ves, todas estas preguntas están relacionadas principalmente con esas emociones y sobre todo con esos momentos en los que nos cueste mantener ese compromiso con las acciones que hemos decidido hacer. Estas simplemente son algunas preguntas que te puedes hacer, pero verás que son muy potentes. Van a abrir también esa caja de Pandora para detectar qué puede estar sucediendo. Y la tercera reflexión que te lanzo en este punto a la hora de empezar es que no sabes qué necesitas para empezar a conseguir ese cambio. Y aquí vamos a distinguir 2 aspectos. El primero es que en el fondo pues no tienes claro qué acciones necesitas, qué recursos, qué tiempos o cómo hacerlo. Esto lo vamos a abordar en el próximo vídeo. Pero también existe otra razón relacionada con este punto y es que en el fondo no quieres y de alguna manera estás en ese sobreanálisis, te estás recreando con la falsa idea de que todo ese tiempo que dedicas a analizar te va a ayudar a avanzar con mayor seguridad y mayor confianza. Y ojo, que es verdad que en ocasiones esto sucede, pero estamos justamente en el punto en el que sentimos que llevamos mucho tiempo queriendo hacer un cambio, que hemos investigado, hemos buscado ideas y nada, no pasamos a la acción. Recientemente uno de ustedes me compartía una inquietud que decía que quería empezar a incorporar el hábito de la escritura en su rutina porque había visto todos los beneficios que tiene y porque sentía que podía serle beneficioso. Sin embargo, buscaba ideas, buscaba vídeo, buscaba ejercicio y nada, no empezaba a hacer ese cambio. Al final, la razón por la que uno no empieza es totalmente personal. No existe una varita mágica o una respuesta universal. Sin embargo, si lo miramos fríamente, realmente la única forma de empezar es haciendo. Ir rompiendo esas resistencias, ir dándonos cuenta dónde se producen esas resistencias a ese cambio. De hecho, por ejemplo, con la idea de la escritura, imagínate que tú también quieres empezar a escribir, que llevas tiempo queriendo empezar a escribir y te abrumas viendo tantas ideas, viendo tantos consejos y al final no empiezas a escribir. Pues quizás lo primero en lo que te tienes que centrar es empezar a construir esa base sólida, ese suelo fértil para incorporar el resto de las acciones. Y me explico. En muchas ocasiones lo que nos sucede es que queremos empezar a construir ese hábito por el tejado o ya conectando con esa imagen mental, esa imagen ideal que tenemos del mismo, de nosotros en el mismo. Y lo que hace es intensificar ese estrés del que hablábamos al principio. Así que lo que te invito es simplemente ir a lo más simple. ¿Qué es lo más básico que necesitas para crear ese hábito? En el caso de la escritura, lo único que necesitas es sacar ese tiempo para ti y ponerte delante del papel. Poner ese papel, escribir, y empezar a escribir. Sin embargo, si quieres empezar a crear ese hábito, pues entonces tienes que empezar a hacerlo. Y para ello, ¿qué tienes que hacer? Pues primero, identificar ese estrés del que hablábamos al principio.
Pues empieza por ahí, sin mayor intención que esa. Olvídate de los ejercicios, olvídate de ideas, ni nada por el estilo. Empieza a crear ese hábito donde tu cuerpo va asociando este tiempo delante del papel es para escucharte y cuidarte, aunque sean 10 minutos. Recuerda que lo que produce el cambio es lo que repetimos en el tiempo. Y verás cómo por sí solo, pues ya esa relación que tienes con ese momento, que tienes con esos objetos, en este caso el lápiz y el papel, va a ir cambiando. Y al final un día te verás haciendo garabatos o te verás escribiendo sin mayor lucha, sin mayor esfuerzo. Por eso es importante siempre ir a lo más sencillo. ¿Qué es lo más básico que necesitas para hacer ese cambio? Y si tienes resistencias, comienza por ahí. Comienza a construir esos cimientos. Sin embargo, como te decía, este punto lo vamos a ver con más detalle en el próximo vídeo. Así que como ves, para empezar cualquier cambio es simplemente esa fracción de segundo el que decides, ok, voy a hacerlo. Desde el momento que le damos la oportunidad a nuestra mente para que analice, para que piense, para que baraje otras opciones, pues probablemente nos acabemos perdiendo. Así que deseo que las 3 reflexiones que te compartí en el vídeo de hoy te ayuden en ese punto de partida a hacer ese filtro para ver en cuál te reconoces y si quizás alguna de estas son las que están produciendo ese bloqueo para que no consigas ese cambio que quieres en estos momentos. En el próximo vídeo vamos a ir a las otras 2 razones, que es cómo saber lo que necesitas y, por supuesto, cómo mantenerlo en el tiempo. Recuerda también que si tienes alguna pregunta que hacerla, aprovecha el espacio de comentarios y así lo incorporo en el vídeo de la serie de preguntas y respuestas rápidas. Deseo de todo corazón que este vídeo te haya aportado esos tips, esas ideas para por fin crear ese hábito que quieres, y yo por supuesto te doy las gracias por acompañarme por estar al otro lado y te mando un beso enorme, un gran abrazo cargado y muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.